Hola, 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 ¿cómo andan queridos compañeros de Potencia Team? Bueno, vamos a hablar un poquito rápidamente de lo que son las lesiones frecuentes y la prevención en todo lo que ocupa la gama de entrenamiento de potencia. Serían los corredores de calle, trail, los triatletas, vamos a desmenuzar cada actividad y bueno, con toda esta moda ahora un poco obligada, el entrenamiento en casa. Antes que nada, de empezar, les voy a comentar rápidamente que los kinesiólogos eh, nos ocupamos de esta triada, de la promoción, prevención y el tratamiento, rehabilitación. Promocionamos la salud, ¿sí? Damos aviso a la sociedad de las buenas costumbres de salud, de las pautas necesarias para tener una buena salud, ¿sí? En todos los aspectos de la salud física, mental, social. Eh, Nos ocupamos de prevenir las lesiones, ¿sí? Damos pautas, indicaciones eh, para que no aparezcan estas lesiones bueno, que cuando aparecen ahí ya también nos ocupamos desde luego. Eh, Tal vez ahí es donde más se nota el trabajo del kinesiólogo en el tratamiento, en la rehabilitación, una vez que ya apareció la lesión. Pero bueno, en verdad también nos ocupamos casi al mismo tiempo de toda esta triada de promoción, prevención y tratamiento. Dicho esto, que seguramente fue un poquito aburrido, y para que Homero no se enoje, vamos a tratar de hacerlo lo más llevadero posible toda esta presentación y esta charla. Pero bueno, antes de hablar de las lesiones, que es el tema, ¿sí? Vamos a hablar de factores predisponentes que hay, ¿sí? Factores que nos pueden llevar a una lesión. Eh, Vamos a basar un poco toda esta presentación en evidencia científica. Vamos a ver varios papers, varios artículos científicos. El primero de estos eh, habla de los factores predisponentes, justamente, lo que decíamos recién, ¿sí? Que predisponen al triatleta o al atleta, cualquiera, ¿sí? Corredor, eh, todo. En verdad este es un estudio de, la, de fútbol, pero va para todos los deportes. Eh, Serían dividirlos en factores de riesgos intrínsecos, ¿sí? Como la edad, la flexibilidad, lesiones previas, ¿sí? Todo lo que es el somatotipo, bueno, la composición corporal eh, y todo lo que son eh, factores de riesgo extrínsecos, ¿sí? Que ahora los vamos a ver en un poquito más de detalle. Y lo que habla este paper es que tiene que haber un acontecimiento desencadenante para que se lleve adelante la lesión. Es un artículo importante, ¿sí? Pero lo que, bueno, no vamos a detallar el artículo, lo que solo queremos hablar de este artículo es que justamente hay factores que predisponen a una lesión, ¿sí? Que justamente son estos: la sobrecarga, o sobreentrenamiento, ¿sí? La biomecánica, la técnica, obviamente la mala técnica, ¿sí? O no la técnica lo más ideal que se puede llevar a una lesión. Desde luego los psicológicos, ¿sí? A veces el cómo me levanté en ese día, ya sea un día de competencia, un día de entrenamiento normal o bueno, si por ejemplo entreno a la noche, todo lo que me pasó en el día puede acontecer, o sea, que ya vaya mal predispuesto al entrenamiento y bueno, desde luego que hay grandes chances de lesionarme, ¿no? Y acá tenemos los factores intrínsecos, ¿sí? Después vamos a ver unas diapositivas más adelante que también los dividimos
en factores no modificables y modificables, pero bueno, estos son los intrínsecos propios de cada uno, como son la edad, la composición corporal, ¿sí? el sexo, y los factores extrínsecos, el calzado, el equipamiento en general. Cuando hablo de equipamiento también me puedo referir a todo lo del ciclista, ¿no? La bici, los zapatos, las calas y, ¿por qué no, a los corredores de trail que también se equipan bastante, ¿no? Para las carreras. Hablando de trail, bueno, la superficie, ¿sí? Ya sea llana o justamente una de trail, puede haber muchas lesiones, ¿sí? O sea, es un factor extrínseco a que me pueda ocurrir una lesión, o sea, un factor extra, ajeno al propio atleta. Y desde luego el clima, el ambiente, ¿no? Tanto un día de entrenamiento, de competencia, de mucho calor o de lluvia o de mucha humedad, por más bien entrenado que venga a la competencia, ese día el clima va a jugar un papel muy importante para lesionarme o sentirme que no estoy al 100%, ¿no? Bueno, acá tenemos justamente lo que decíamos antes, factores no modificables y modificables, todo avalado con un artículo científico, ¿sí? Bien, vamos a empezar por los factores no modificables, que como el nombre lo dice, no, por más que se entrene, no hay manera de que cambien, de que se modifiquen, ¿sí? Como son la edad es la edad que tengo y punto, no puedo volver para atrás, creo que está más que claro. El sexo, la altura, o sea, cuando hablo de altura me refiero a la talla, ¿sí? A la altura de cada uno, porque a veces se puede llegar a interpretar como que es la altura si entreno en la altura, ¿sí? Con respecto al llano, a eso me refiero. Si hay una lesión previa, ya la lesión ahí ya ocurrió y no hay vuelta atrás, ¿sí? Obviamente, si esa lesión previa estuvo 100% curada, hay menos chance, ¿no? de lesionarme. La experiencia, desde luego, ¿sí? Uno a mayor experiencia, menos chance, o sea, es inversamente proporcional, ¿no? A mayor experiencia, menos chance de lesionarse, por el simple hecho de que cada uno va conociendo su cuerpo, los hábitos, desde el día cero que se arrancó con la actividad, pasando por muchas competencias, miles de entrenamientos, de la disciplina que sea, o de varias, y bueno, llegamos a conocer nuestro cuerpo, desde luego. Y bueno, las enfermedades preexistentes, desde luego que son no modificables, ¿no? Lo ideal sería que ya estén resueltas esas enfermedades. Como factores modificables para que no aparezca una lesión, distancia, duración, frecuencia, cadencia, el peso, ¿sí? de cada uno, que eso va a llevar a que cada uno de nosotros podamos calcular nuestro BMI, Body Mass Index, nuestro índice de masa corporal, con una simple formulita para saber si estamos con sobrepeso o no. Dieta, bueno, zapatillas con sus plantillas, desde luego. Hay estudios que hablan de que las zapatillas es el factor más predisponente de lesión, obviamente no un calzado adecuado, ¿no? El terreno y la superficie que decíamos antes, y todo lo que ya es mismo del entrenamiento, ¿no? La elongación, o de competencia, elongación, calentamiento, vuelta a la calma, y bueno, otra vez aparecen los factores psicosociales. Fundamental, no es solo entrenar, hay que estar bien emocionalmente, psicológicamente. Ahora sí, bueno, empezamos con el tema en sí. Lesiones frecuentes, ahí tenemos un estudio
que se hizo en los corredores de fondo. Este estudio habla de una media maratón en el año 2009 en el que bueno, se registraron las lesiones de los corredores, ¿no? Que, o sea, desde el 2009 hasta hoy siguen siendo de esta manera, así como figuran acá, las más frecuentes. Todo lo que es, bueno, ahí dice tendinitis, pero sería tendinopatías. El término itis significa inflamación y el tendón no se inflama, no sufre una inflamación. No voy a entrar en detalle de eso porque es para largo, pero el término adecuado es tendinopatía o tendinosis, pero no tendinitis, ¿sí? Lo dejamos pasar porque es un artículo de hace más de 10 años y los últimos años se modificó esa terminología. Bueno, en cuestión, más de 35% se lleva la tendinopatía, ¿sí? Que es la rotuliana, o sea, en la rodilla, y la aquiliana, el tendón de Aquiles. Las lesiones musculares, ¿sí? Ocupan bastante en segundo lugar. Ya detallando un poquito, metiéndonos en cada disciplina, los corredores, en este caso le tocó a los corredores de calle para arrancar. Las 3 lesiones que figuran en rojo son de las más frecuentes, ¿sí? No necesariamente en ese orden, porque tendinopatías tendría que estar arriba, pero estas 3 son las más frecuentes, la fascitis plantar. Ahora vamos a detallar muy brevemente para que se entienda de qué hablamos. Fascitis plantar, el síndrome iliotibial o la famosa rodilla del corredor. Como les decía antes, las tendinopatías en rodilla y el tendón de Aquiles. Periostitis tibial, esguince de tobillo, el síndrome de compresión nerviosa del piriforme o músculo piramidal, ¿sí? Según como lo conozcan. El tema de las periostitis, por detallar alguna, es bueno, el hueso, todos los huesos tienen una membrana, una lámina que lo recubre, que se llama periostio, y con el estrés, digamos, con el choque constante, ese periostio se inflama, ¿sí? Y bueno, el que más lo sufre en este caso es el periostio tibial, por eso es una de las lesiones más frecuentes. Esguince de tobillo, quizás el esguince de tobillo se ve más en los corredores de trail, pero bueno, acá también aparece. El síndrome de compresión nerviosa. Bueno, ahí vamos a detallar con imágenes algunas de estas lesiones. Tenemos acá una rodilla, ¿sí? No vamos a entrar tanto en detalles anatómicos, pero ven ahí donde aparece la flechita, el truenito, el relampaguito. Bueno, ese es el tendón o sea, la fascia, mejor dicho, la banda iliotibial, ¿sí? Que bueno, más arriba se conecta con el músculo tensor de la fascia lata, al costado, en la parte lateral del muslo. Y bueno, lo que pasa con esa banda es que si no hay un adecuado grado de flexión y extensión de la rodilla, o sea, si es menos del que debería ser, por eso al principio puse que uno de los factores predisponentes era una mala técnica de carrera, o mejor dicho, de factor modificable que se puede cambiar. Bueno, esta lesión acontece por una mala técnica de carrera, en el que la flexión y extensión no tiene los grados adecuados de la rodilla, ¿no? Entonces esa banda roza constantemente con una parte del hueso fémur, con el cóndilo, y bueno, y se irrita, ¿sí? Se produce una inflamación que bueno, lleva ahí a
a la famosa rodilla del corredor. Acá tenemos un dibujo anatómico de la cadera. Las últimas, bueno, se ven por la mitad, pero son las últimas vértebras lumbares, sacrocoxis, todo el hueso ilíaco y la cabeza del hueso fémur. Ese músculo que está ahí marcado es en una forma medio triangular, es el músculo piramidal o piriforme, que lo que hace al contracturarse, o sea, una contractura realmente fuerte, por mucha carga, mucho sobreentrenamiento, puede aplastar, digámoslo así, al famoso nervio ciático, ¿sí? Donde sus raíces salen de las últimas vértebras lumbares y sus raíces en el sacro. Bueno, como hay una íntima relación ahí, al contracturarse ese músculo piramidal, irrita al nervio ciático y bueno, produce parestesia, o sea, adormecimiento, hormigueo en el muslo y puede extenderse a la pierna, incluso al pie, ¿sí? Acá para esta lesión es mucho estiramiento, muchísimo estiramiento, ¿sí? Hasta que ese músculo piramidal se descontracture y vuelva a su normalidad. Tenemos acá otra rodilla para señalar esta vez los tendones, el del cuádriceps, el músculo del muslo en la parte anterior y el tendón rotuliano, ¿sí? Que justamente une la rótula con la tibia, ¿sí? Bueno, el que más lo sufre es el tendón rotuliano, la tendinopatía, ¿sí? Esta imagen es para mostrar una tendinopatía. Y acá tenemos la fascitis plantar, ¿sí? O sea, sería como la traducción sería como la inflamación de la fascia plantar, de toda esa membrana aponeurótica que cubre a todo el cuerpo, ¿sí? Porque es un solo tejido que cubre a todo el cuerpo, lo envuelve y nos da la forma, además de otras funciones como protección, transmisión de fuerzas y todo. Bueno, no vamos a entrar en detalle en eso, pero ahí justo en esa parte del talón abajo y un poquito adelante es donde con continuos, digamos, microtraumatismos, microdesgarros, se produce la inflamación de esa fascitis plantar y hace que duela, que moleste toda la planta del pie, ¿sí? Esa es la famosa fascitis plantar. Metiéndonos en los corredores de trail, vamos a ver bastante de las mismas lesiones, pero dos en verdad que se llevan los primeros puestos son las fracturas por estrés, sobreuso y las lumbalgias, ¿sí? Después veremos que más o menos las otras son las mismas. Nombramos antes el esguince de tobillo. Bueno, acá en los corredores de trail se da más que en los corredores de calle. Y la contusión en el hallux es el dedo gordo del pie, que puede ser más que nada por un choque, o sea, quizás al subir superficies elevadas, a veces con el cansancio de la carrera y todo, no se calcula bien una elevación y bueno, puede ser que se golpee la punta del pie sobre esa superficie, o algo en el terreno que haga que me golpee el dedo gordo, ¿sí? Acá tenemos un estudio justamente de lo que decíamos ahí, la prevalencia de las lesiones en los corredores de trail, de ultra trails en este caso, pero bueno, se adecua para todos los corredores de trail, ¿no? Tenemos que las partes anatómicas más lesionadas, ahí las vemos en rojo. De izquierda a derecha tenemos la parte baja de la espalda, se lleva un 42,5%, 50%. El muslo en su parte lateral en un 35%, sería el tercer puesto en este caso, y la rodilla un 40%, ¿sí?
y abajo en la tablita de abajo, en el gráfico de barras de abajo, mejor dicho, un diagnóstico, o sea, las lesiones más diagnosticadas, la que se lleva el primer premio es las fracturas por sobreuso, por estrés, ¿sí? Esa es la barra más alta. Vamos a repasar algunas así con imágenes. Acá tenemos la fractura por estrés, justamente, que puede acontecer en dos partes, en la parte de la pierna, más precisamente en el hueso, en la tibia, ¿sí? Así, por el estrés de tanto sobreuso, puede aparecer una pequeña fractura, una microfractura, y también en la parte de los 5 metatarsianos, en la planta del pie, ¿sí? Ahí también es muy frecuente. Y la famosa lumbalgia. Acá voy a hacer un paréntesis en la lumbalgia para destacar que según la Organización Mundial de la Salud, la lumbalgia es una de la primera, mejor dicho, o sea, de las enfermedades más discapacitantes a nivel mundial, seguido por la cervicalgia, por el dolor cervical. Esas dos son las lesiones más discapacitantes, ¿sí? Cabe destacar que cuando se habla de discapacidad, o sea, en el momento que yo tengo una lumbalgia, estoy discapacitado, ¿sí? A eso vamos a referirnos como discapacidad, y no quizás al término que todos tenemos más en la mente o en el hablar vulgar, digamos, de discapacidad, ¿sí? Y toda la población humana, por el simple hecho de esa condición, al menos una vez en la vida vamos a tener dolores lumbares. Entrenemos o no entrenemos mucho, entrenemos poco, hagamos lo que sea para prevenir eso, pero al menos siempre una vez lo vamos a tener. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes de los triatletas? Vamos a desmenuzar un poquito cada uno. Empezamos por la natación. Tenemos 3: el hombro del nadador, con una lesión en lo que es los músculos del manguito rotador, más que nada en el músculo supraespinoso. Ahora lo vamos a ver con una imagen. Y lo que es lumbalgia y cervicalgia. Lumbalgia más que nada por la posición de hiperextensión, si se hace muy frecuente. Y la cervicalgia pasa más que nada, sucede en los nadadores de aguas abiertas, cuando cada tanto, en vez de girar la cabeza de costado para respirar, lo hacen con la cabeza hiperextendida hacia arriba, para levantar la mirada y ver hacia dónde están nadando. Obviamente esto no es no va a aparecer una cervicalgia por hacerlo una vez en una competencia. Tiene que ser algo permanente en el tiempo, ¿no? Acá tenemos la anatomía de los manguitos rotadores. En la imagen de la izquierda, esta escápula vista desde adelante, sacando toda la parte del tórax adelante. Tenemos el músculo subescapular, y en la imagen de la derecha tenemos los otros 3 músculos que conforman el manguito rotador, que son el supraespinoso, el redondo menor o teres menor y el infraespinoso. El que más va a sufrir alguna lesión va a ser el tendón del músculo supraespinoso. Igual cada vez menos se ven lesiones de este tipo. Antes se veía bastante porque la técnica de la brazada de crawl, estamos hablando de la brazada de crawl, ¿no? Que es la que
se usa en la competencia de triatlón. A eso nos referimos, no a los otros tres estilos. Decía que la técnica fue mejorando, fue evolucionando. Antes, en la fase en la que el agua, la mano entra al agua, la palma se hacía un poco hacia afuera, entraba un poquito en diagonal hacia afuera, mirando hacia afuera. Ahora esa técnica se mejoró porque, esto estoy hablando a lo largo de los años, ¿no? Se hicieron estudios justamente aparecía mucho esta lesión y se debía a una rotación que hacía la mano de más, digamos, grados de más. Entonces ahora la palma, hace unos años ya, entra la palma apuntando hacia abajo, hacia el agua. Entonces no hay ese exceso de rotación que hace que desde la muñeca se rote todo el brazo hasta el hombro, y eso perjudicaba sobre todo al músculo supraespinoso. Por eso decía antes que cada vez hay menos este tipo de lesión. Eso es lo que pasa con los manguitos de los rotadores y la natación. Y bueno, cervicalgia y lumbalgia, lo que dije antes, ¿no? La cervicalgia más que nada por la hiperextensión al sacar para mirar hacia adelante, y la lumbalgia si no es una posición bien horizontal de todo lo que es, o sea, bien hidrodinámica de todo lo que es la espalda y el tronco. Si se hace una hiperextensión, además de tener más resistencia al agua, es perjudicial por el tema de la lumbalgia. Una hiperextensión de columna, no estamos hablando. En la parte, siguiendo con los triatletas, en la parte del ciclismo, cada vez el ciclismo se está estudiando bastante, aparecen muchos papers, muchos artículos científicos, muchos kinesiólogos, investigadores apuntaron a la parte del ciclismo porque ya desde hace unos años, pero cada vez más está en auge el ciclismo, y ganó mucho terreno. Lo que se puede decir es que los tres tipos de lesiones más frecuentes son estas tres que aparecen en la pantalla: el dolor anterior de rodilla, la lumbalgia y la cervicalgia. Todo tiene que ver con las posturas que se tomen arriba de la bicicleta, ¿sí? Y el ajuste que si no es el adecuado en la bicicleta, podemos llegar a estas lesiones. Acá tenemos un paper bastante reciente, 2016, sobre cómo el sobreuso, ¿sí?, en una bicicleta que no está correctamente ajustada puede llevar a este tipo de lesiones. Vemos en la imagen arriba a la derecha que el 23% es dolor anterior, en la parte anterior de la rodilla. Ya puede ser una tendinopatía, un síndrome femororotuliano, cualquiera que sea la patología más específica, pero es todo dentro de lo que es el dolor anterior de rodilla. Y el 16% se lo lleva la lumbalgia, ¿sí?, por justamente la posición que tenemos arriba de la bicicleta. Generalmente la lumbalgia se produce por una hiperextensión de la columna mantenida en el tiempo, ¿sí? Se estudió también que las dos variables biomecánicas más influyentes, digamos, a la hora de lesionarse por lesiones de sobreuso en el ciclismo son la flexión del tronco y la flexión de la rodilla. Ahí tenemos la imagen en el centro a la izquierda del ciclista, y ahí en blanco tenemos los dibujitos de los ángulos, ¿sí?, los triángulos que conforman esas variables biomecánicas. Tenemos que
en una posición con la biela, o sea con la palanca a 180 grados, tal cual como se ve así en la imagen, 180 grados de manera vertical, eh, en posición estática, sin pedalear. Esos ángulos son entre 25 y 30 grados. Estamos hablando de la rodilla. Y en posición dinámica, entre 30 y 40 grados. Eh, mayores grados en el ángulo de flexión, ¿sí? Van a aparecer, va a llevar a que aparezcan dolores fémoros patelares, ¿sí? O sea, del fémur y la patela o más conocida como rótula, ¿sí? Dolor femoropatelar y las lesiones anteriores de la rodilla, o sea, todo en la parte anterior de la rodilla. Cuando hacemos más flexión, o sea, que la bicicleta no esté ajustada adecuadamente y nos lleve a hacer más flexión de esos grados que figuran ahí en pantalla. Pasa lo mismo con el otro movimiento de extensión. Al producirse mayor extensión que la debida, se producen problemas en la banda iliotibial, como vimos en los corredores, ¿sí? Que esa banda iliotibial roza constantemente contra las estructuras óseas del fémur y entonces se irrita, y también de la musculatura isquiosural, los músculos isquiosurales. Entonces lo ideal es que la bicicleta esté ajustada con estos grados de flexión, en estos grados, perdón, en cuanto a lo estático y lo dinámico, que no se fuerce más de la flexión y la extensión de esos grados. Y en la imagen del ciclista con el jersey verde y rojo y negro subido a la bici, vemos como también se estudió la aerodinámica, ¿sí? Vemos la imagen de la izquierda, que obviamente sabemos que cuanto más agachado, más aerodinámicamente, más flexionado el cuerpo hacia adelante, más resistencia menos resistencia del viento vamos a tener. Eso quise decir, ¿sí? Entonces es favorable, pero el extremo como la imagen de la derecha, de estar todo flexionado, ¿sí? Eso también produce dolores cervicales, o sea, la cervicalgia y la lumbalgia. Vemos ahí cómo tiene la cabeza, el cuello en hiperextensión. Eso a este ciclista, esa posición mantenida en el tiempo, le va a producir un dolor terrible de cervical, ¿sí? Lo mismo con la zona lumbar. En este caso no está en hiperextensión, pero está demasiado flexionado hacia adelante. Este estudio la verdad que está muy, muy bueno. Se llama efecto del ajuste de la bicicleta en la percepción del confort, la fatiga y el dolor. Y lo que tiene bueno que es muy reciente. Acá tenemos una imagen de nuestro triatleta del equipo Miguel Salvatierra. Está una imagen en movimiento que bueno, que mantiene bastante todo lo que vinimos diciendo del ciclismo, una posición aerodinámica bastante buena, bastante ajustado con respecto a la bicicleta, o mejor dicho, la bicicleta está bastante bien ajustada con respecto a su composición corporal. Y bueno, con respecto a la parte del pedestrismo, todo lo que dijimos antes, ¿sí? Cuando hablamos de los corredores de calle. ¿Por qué agregué las transiciones? Porque si bien las transiciones se entrenan y ocurren en la competencia, también podemos sufrir alguna lesión ahí en el momento. Más que lesión, quizás molestia. Tiene que ser muy, muy raro que bajemos de la bici en la T2, en la transición 2, y en el camino
a correr suframos alguna lesión grave, ¿sí? Son algo menor y algo del momento, una contractura, un calambre, ¿sí? Que nos detenemos unos minutos, unos segundos, elongamos un poco y podemos seguir. Lo mismo en la T1, después de la natación yendo al parque cerrado a buscar la bici. Depende del largo que sea el camino, depende de la temperatura del agua, del esfuerzo que hayamos hecho, quizás podemos sufrir algún calambre, alguna contractura. Pero bueno, es cosa del momento y se sigue. Es muy grave tener una lesión es muy raro, mejor dicho, tener una lesión grave en ese momento, ¿sí? En esos dos momentos, en las transiciones. Con respecto al entrenamiento en casa, lo vamos a dividir en dos partes. El entrenamiento de cardio, que es lo más similar a entrenar en la pista, para lo que estamos acostumbrados a entrenar en la pista, y el entrenamiento en cinta, lo que hay que tener en cuenta. Con respecto al entrenamiento de cardio, para que sea lo más similar a entrenar en la pista, desde luego que tenemos que tener un entrenador idóneo en el tema, ¿sí? El equipo de potencia lo tiene, Juan Pablo Pérez, y él sigue los principios del entrenamiento deportivo, que son todos estos que vemos acá en pantalla. Y estos principios, al no poder entrenar en estos momentos en la pista, él los traslada al entrenamiento en casa, ¿sí? Entonces, como el atletismo es la reina es la reina madre de todos los deportes, desde la época de los griegos, allá bien antiguo, tenemos asociados todos estos ejercicios, estas técnicas de atletismo para realizar en casa, de manera, o sea, todos unidos, de manera aeróbica, o sea, un entrenamiento bien de cardio. Tenemos sentadillas, tenemos los talones a la cola, las estocadas, tenemos también acá lo que es el skipping alto. Todos estos ejercicios son parte del atletismo, son todas técnicas que, combinadas con las técnicas de carrera, hacen que evolucionemos en cuanto a la parte aeróbica, y bueno, todo eso se traslada ahora a todos estos entrenamientos en casa. Lo ideal sería tener un profesor bien idóneo que nos guíe en la realización de todas estas técnicas, estos entrenamientos, y darle un marco bien aeróbico y similar a lo que se puede llegar a entrenar en la pista, pero entrenando en casa en un espacio de 2x2 metros, sin olvidarnos también, como vemos la imagen de abajo a la derecha, la señorita haciendo plancha, toda la parte del core, de la zona media del cuerpo, fundamental. Ahora podemos hablar un poquito de eso. ¿Qué pasa con el entrenamiento en cinta? Lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Y no caer así como Homero, no quedar así. Tenemos factores que son perjudiciales a la hora de subirse, o sea, mejor dicho, tenemos ventajas y desventajas, como todo, ¿no? Los pros y los contras. En cuanto a lo que es la biomecánica de la carrera, va a estar alterada al correr en la cinta, ¿sí? Acá tenemos algunos parámetros. La zancada, o sea, el paso, el largo del paso se va a cortar. El braceo es mucho menor al correr en la cinta. Vamos a ver que nuestro tronco está más adelantado, por ende los flexores de cadera van a estar, o sea, flexores de cadera tenemos el psoas ilíaco, fundamental, el recto anterior, ¿sí? Van a estar más acortados, y los músculos
de la espalda, los paravertebrales que van a los costados flanqueando las vértebras, van a estar más estirados, justamente por esa posición más adelantada, lo cual es desfavorable biomecánicamente, ¿sí? Obviamente vamos un poquito más adelantado por este tema de que la cinta nos lleva para atrás, entonces en una cuestión de una manera de mantener bien la estabilidad y el equilibrio, adelantamos el tronco. Los que son los músculos isquiosurales y los glúteos pueden estar un poco más cargados, ¿sí? Si bien la cinta nos lleva, perdemos esa acción de los músculos, estos nombrados los isquiosurales y los glúteos en la extensión, porque no traccionamos, no hacemos esa fuerza final en el despegue para adelantar, como corriendo en la calle, para avanzar, sino que hacemos el paso a paso sin traccionar tanto, sin poner tanta fuerza de nosotros. Aún así, los músculos, los isquiosurales y glúteos, van a estar más cargados. Es justamente también un poco por la posición del tronco adelantada, que los paravertebrales y toda la cadena posterior está más estirada. Recién nombrábamos la fase de despegue, que es cuando la parte del antepié con el hallux a la cabeza, el dedo gordo, hacen tracción contra el suelo, hacen fuerza contra el suelo y nos despegan para dar el siguiente paso. Bueno, ese ángulo, en el ángulo de extensión en la cadera, ¿sí? Cuando se realiza esa fase de despegue del hallux, va a estar reducida, ¿sí? Ese ángulo va a estar significativamente menor, y remarco la palabra significativamente porque justamente es bastante menor el ángulo de extensión de la cadera. Y lo que es la extensión y la lateralidad de la rodilla y la flexión plantar, también va a estar disminuida. O sea, en general, la biomecánica en general va a estar bastante disminuida en la carrera, disminuida y alterada. En cuanto al esfuerzo, lo que decía antes, la cinta se mueve y no exige tanta tracción. No somos nosotros los que nos empujamos contra el suelo. Simplemente avanzamos un pie y el otro para no caernos de la cinta, por decirlo así. Obviamente tenemos la resistencia al viento nula. Eso también es un factor importante. Y a favor, digamos, vamos a tener el hecho de sentirnos más seguros corriendo en la cinta. Obviamente estoy hablando ya de un corredor experimentado y no para alguien que se sube a una cinta por primera vez, porque tiene que tener un tiempo para adaptarse, ¿sí? Para sentirse seguro en la cinta. Lo que nos brinda también como punto a favor es la posibilidad de entrenarnos siempre en la cinta, porque llueve, nieve, truene, relampaguee, siempre vamos a tener la cinta en casa y vamos a poder entrenar. Por eso el hashtag SSE, siempre se entrena. Vamos a tener un mayor impacto a nivel en la fase de contacto inicial contra el suelo, ¿sí? Esto se va a deber a la inclinación que tenga la cinta o la no inclinación. El mayor impacto va a estar justamente si no se inclina la cinta, si se mantiene bien llana, cosa que en las carreras de calle, en el asfalto, esto no sucede. Pero se puede solucionar. ¿De qué manera? Definimos ritmo equivalente metabólico al ritmo necesario corriendo en superficie llana y sin la resistencia del viento, para que ese costo metabólico sea similar al de correr
en la cinta en función de la, de la velocidad y de la inclinación necesaria. ¿Sí? Este es un estudio, acá en verdad es la tabla de unos estudios que se hicieron, ¿sí? O sea, se hicieron varios estudios, vamos a decirlo bien, se hicieron varios estudios y el resultado fue esta tabla que acá muestra a la izquierda, en la columna a la izquierda donde dice velocidad de la cinta, la velocidad cada velocidad de la cinta, ¿sí? Y después ya en la derecha las columnas donde dice 0 grado, 1 grado, 2 grados. Bueno, la de 0 grados, o sea, totalmente llano, sin inclinación, ¿no? Pero vean justamente remarqué eso, correr a 10 km por hora o a 6 minutos por kilómetro, ¿sí? Vean que en la columna de 1 grado de inclinación, 1% de inclinación, el ritmo a correr en la calle es igual en verdad al revés, el ritmo a correr en la cinta con esa inclinación a 1% de inclinación sería el mismo equivalente en cuanto al costo metabólico que correr en la superficie llana, ¿sí? O sea, pongo la cinta a correr a 6 minutos el kilómetro con 1 grado de inclinación y ven que es lo mismo, se corre a 6 minutos. O sea, el costo metabólico, ¿sí? Todo lo que es la parte fisiológica está igualada ahí entre correr en calle, llano y sin resistencia del viento a correr en la cinta a 1 grado de inclinación. Si no inclinamos la cinta, vean la columna de 0%, por más que pongamos la cinta, la programemos a correr a 6 minutos el kilómetro, es como si estuviéramos corriendo en cuanto al gasto energético, el gasto metabólico, vuelvo a repetir, a 6:20, a 6 minutos 20 segundos, ¿sí? Obviamente después, cuanto más inclinación, más gasto vamos a tener, más costo metabólico, ¿está bien? Pero acá lo que nos importa es igualar en la cinta lo más parecido a correr en la calle. Bueno, con esta tabla que en verdad es larguísima, yo acá la corté porque en verdad es larguísima, con todas las equivalencias, lo corté para poner este ejemplo más que nada y que se entienda bien, ¿sí? O sea, como conclusión, poner la inclinación de 1% en la cinta y ahí vamos a igualar a lo que sería la corrida en la calle sin resistencia del viento, vuelvo a decir. Y bueno, todo esto está avalado, ahí tenemos las referencias. Ya saliendo un poco de lo que es la cinta, ¿sí? Pero siguiendo más o menos por el mismo camino, por el mismo sendero, vamos a hablar de la trotadora mecánica, que no todos la conocen, pero bueno, es un elemento que va a tener gran auge y vamos a conocerlo un poquito. ¿En qué consiste? Vamos a dar clic al video. En lo siguiente, muy similar a la cinta, ¿sí? En cuanto a su aspecto y todo, pero no se programa. La movemos nosotros los corredores, con la tracción que se hace sobre la misma cinta. Entonces acá el corredor, ven que va frenando, se va deteniendo, ¿sí? Y la cinta se detiene junto a él, no se programa ni nada. Vean también que ya tiene una inclinación, es un aspecto curvo, que eso en lo que es el impacto es muy similar al de correr en la calle. Vamos a ponerlo de nuevo mientras hablo. A lo que sería correr en la calle, ¿sí? Ese aspecto curvo, esa curva lo que hace es que cuando hacemos el contacto inicial con el medio pie, no taloneemos, no le hagamos el contacto inicial con el talón, por lo tanto nuestro cuerpo no tenga tanto impacto.
y lo hacemos con la parte del medio pie, que es lo ideal, obviamente, cuando se corre, ¿sí? Y lo que tiene esto, que como traccionamos nosotros, hacemos fuerza, quizás los primeros periodos de adaptación, eh, todo lo que es la cadena posterior, los músculos isquiosurales, ¿sí? Glúteos que extienden la pierna, se carguen más, porque nosotros hacemos la fuerza. Incluso es un poco más de fuerza que lo que correríamos en calle, porque tenemos que justamente hacer mover esa cinta, ¿sí? Lo dejo un poquito más para que se aprecie bien. Ahí va frenando, pero va aumentando después su intensidad, y vean cómo se mueve. Vean que no talonea, que el apoyo, el contacto inicial es con el medio pie. Bien. Perfecto. Ya lo que sería la prevención general, no específica en cuanto a cada deporte, sino de manera general para todo lo que es correr y actividades aeróbicas. Obviamente lo principal es un chequeo médico anual, que más allá de que tengamos que presentar los certificados correspondientes a las carreras que avalen que estamos bien de salud, digamos, más allá de eso hay que hacerse los estudios siempre, una vez por año, ¿sí? A veces es medio que lleva mucho tiempo, medio engorroso, medio que no tenemos ganas de hacerlo, pero gente, hay que hacerlo, ¿sí? Por nuestra propia salud. La salud es lo principal. Como prevención general también, lo que es la técnica correcta, ya sea para correr, para nadar, para pedalear, para correr en trail, ¿sí? Ya lo que es el entrenamiento en sí, una buena entrada en calor, con su buena vuelta a la calma. Estiramientos post-entreno, estaría dentro de vuelta a la calma, pero bueno, es muy importante que los estiramientos de más de 20 segundos sean después de la actividad física, sea 20 segundos sostenidos y más también incluso, y estiramientos mínimos de 5 segundos en todo lo que es la entrada en calor sirve, ¿sí? Pero no más, esos son los tiempos, tanto en la entrada en calor como en la vuelta a la calma, y hay estudios que avalan todo eso. Si somos corredores de calle y queremos incursionar en el trail, que el cambio de o al revés, ¿no? Obviamente, que el cambio de superficie sea de manera gradual, no una semana correr en asfalto y a la semana siguiente de una en el trail, ¿sí? Tiene que ser todo un cambio gradual. Lo mismo en las cargas de entrenamiento, ¿sí? Bueno, pero eso va a depender también de los objetivos que tengamos en cuanto a las distancias de las carreras y todo. Pero a lo que vamos es que todo sea de manera gradual y progresiva. Obviamente los factores psicológicos, ¿sí? Como manera de prevención, a veces quizás tenemos un mal día de trabajo, lo que sea, familiar, lo que sea, o venimos acarreando algún problema personal, familiar, quizás a veces es recomendable, es mejor tomarse 2-3 días sin entrenar hasta calmar un poco la mente y los ánimos y después volver con todo, porque los factores psicológicos aumentan, como ya vimos, los riesgos de lesión, ¿sí? Y acá un apartado, todo lo que es la zona media, la flexibilidad, no flexibilidad vista del punto de los estiramientos, o sea, ser una persona flexible, ¿sí? Que me tenga que agachar y no sufrir las consecuencias o realizar alguna posición, eso se refiere, ¿está bien? El trabajo de la zona media cada vez está
dejando de utilizar los abdominales clásicos ya en los que flexionamos el torso, ¿sí? Hacia adelante, acostado, porque como clásico no estamos diciendo, ahí va, después de a partir de eso hay muchas variables, pero se comprueban o se están comprobando de que eso a la larga en un entrenamiento sostenido así, con ese tipo de abdominales, puede traer posibles hernias de disco. Entonces el trabajo isométrico de plancha, que trabaja conjuntamente la zona abdominal y la zona espinal baja, la zona lumbar, está, o sea, toda la faja abdominal, digamos, toda la faja de la zona media, con los trabajos de plancha isométricos de no más de 25 o 30 segundos también, tiene mejor efecto incluso. Y obviamente el fortalecimiento muscular, pero siempre si hacemos un complemento de pesas en un gimnasio, que sea también con un profesor idóneo en lo que es la parte o sea, para complementarlo con el entrenamiento de carrera, de lo que somos, ¿sí? Corredores o triatletas, ¿sí? No levantar peso por el levantar y hacer cualquier cosa, porque eso nos va a llevar también a una lesión. O sea, el fortalecimiento muscular bien visto desde la prevención. Segunda parte de la prevención, todo lo que sería un buen descanso, una adecuada alimentación, ¿sí? La consulta con un nutricionista podría complementar todo esto. Ser consciente del nivel propio y las limitaciones, ¿sí? Sin duda, también un poco ahí metido dentro del factor psicológico. La hidratación adecuada, somos 70% agua, más del 70% agua en nuestro organismo, entonces todo el tiempo tenemos que estar bebiendo agua en lo posible, ¿sí? O alguna bebida isotónica preparada, y obviamente entrenar con regularidad, mantener la regularidad en ese entrenamiento, porque ahí si entrenamos 2 semanas, dejamos 3, volvemos a entrenar 1, dejamos 2 más y así, es cuando puede llevar a riesgo de tener una tendinopatía, por ejemplo, ¿no? Como cualquier otra lesión, pero la tendinopatía puede ser siempre un agravante, porque la tendinopatía se manifiesta con esos cambios repentinos en las cargas. Y la tercera parte, sí, ya sé que ya los aburrí, esta frase tan trillada, tan escuchada, pero justamente escuchar a nuestro propio cuerpo es lo que nos hace tener un feedback que es muy necesario tener, ¿sí? Obviamente esto los atletas más veteranos, más experimentados ya lo tienen más claro. Cuando tenemos algún dolor muscular, bueno, ya sabemos qué hacer. De eso se trata, escuchar el propio cuerpo. El cuerpo habla todo el tiempo. Está en nosotros escucharlo y hacerle caso. Rápidamente, como bonus track, ahora más específico en las disciplinas, en los corredores, el calzado adecuado y el uso de plantillas. Hay estudios que avalan que el calzado es uno de los factores más predisponentes a lesiones. Entonces tenemos que tener nuestro calzado adecuado, y no solo el calzado, sino quizás un estudio de la pisada, ¿sí? Para ver cómo pisamos, si de manera prona, supina o neutral. Y obviamente hay calzados para cada tipo, ¿sí? Para cada pisada. Entonces las dos cosas van de la mano, el estudio de la pisada y el calzado adecuado. Y las plantillas también para acomodar el pie, para acomodar hacer los ajustes biomecánicos en la pisada. En la natación, más que nada ahora en triatletas, ¿no? En la natación la técnica correcta en cuanto a las brazadas, la posición hidrodinámica del cuerpo, no hacer tanto hiperextensión lumbar y cervical, ¿sí? Eso más que nada sería en la natación. Y en el ciclismo, el estudio antropométrico, el famoso bike fit o fitting, ¿sí? que lo realizan especialistas, y bueno, eso va a llevar a saber también qué talle
si soy principiante o si quiero cambiar la bicicleta, qué talle de bicicleta es el adecuado para mi composición corporal, mi contextura física, ¿no? Eh, y también con respecto a los zapatos, porque los zapatos de ciclismo los que se utilizan no son de el mismo talle que utilizo en las zapatillas para correr. ¿Sí? Hay que medir las plantillas, bueno, hay que saber de eso también. Si yo calzo 42 en las zapatillas de correr, no es el mismo talle para las zapatillas, para los zapatos de ciclismo. Hay que tenerlo de acuerdo, eso bien en mente eso, ¿sí? Y en entrenamiento en casa puse este esquemita, así para hablar muy rápido, muy simple. Nosotros ya por con textura, o sea, ya como aspecto fisiológico normal, digamos, no patológico, tenemos un valgo fisiológico, un ángulo, ¿sí? En que las rodillas están alineadas, las rodillas, las caderas están alineadas un poquito hacia adentro. Y también obviamente está el valgo patológico, ¿no? que ya el famoso caminar chueco, ¿no? que las rodillas están muy metidas para adentro. O también tenemos el varo patológico, que las rodillas están metidas, se están saliendo un poquito hacia afuera, como la imagen del medio. Bueno, en los entrenamientos en casa hay que tener muy presentes, ser muy conscientes de cuando hacemos los ejercicios de estocadas, las sentadillas, ¿sí? También los skipping, o incluso cuando estamos montados en la bici, que no se vaya la rodilla hacia afuera. ¿Sí? En la bici hay que tener las rodillas hacia adentro o bien paralelas a lo que sería el caño, digamos, ¿sí? el caño horizontal. Y bueno, en la realización de las técnicas de atletismo, el skipping, la estocada y todos esos ejercicios de atletismo y fortalecimiento, que las rodillas no se nos vayan mucho para afuera, porque eso también es después lo transmitimos a la técnica de carrera y no está bien. Lleva a una mala técnica de carrera, una mala biomecánica, ¿sí? Como conclusiones finales, estas son ya más que nada cosas mías, un pensamiento mío, no tanto de artículos científicos, ¿sí? Esto lo ideé yo, pero bueno, seguramente estarán muy de acuerdo quienes vean este video. Hay que realizar un entrenamiento a conciencia siempre, para realizar bien la técnica de carrera, para hidratarnos bien, para tener todos los elementos adecuados, acorde a nuestra composición corporal, toda conciencia. Desde luego un entrenador idóneo que nos sepa planificar bien los entrenamientos acorde a nuestros objetivos, que no nos haga entrar en esa zona de sobrecarga o sobreentrenamiento que después es difícil salir, que las cargas no sean tan cambiantes que eso nos pueda llevar a una tendinopatía. En fin, respetando los principios del entrenamiento deportivo, como veíamos unas diapositivas más atrás. Y por suerte nosotros lo tenemos en el equipo de Potencia, nuestro entrenador Juan Pablo Pérez. Y bueno, la última quizás es un poco, me van a decir ahora, pero ahora estamos en cuarentena, no podemos entrenar en grupo. Pero aunque sea viéndonos por Zoom, viéndonos por un vivo en Instagram, entrenar siempre juntos. Y obviamente creo que es lo que más ansiamos una vez que terminemos todo esto, de volver a vernos todos y a entrenar todos juntos en grupo. Más allá, si ahora este video hubiera sido hecho en una situación normal, sin la pandemia de por medio, siempre el entrenamiento en grupo es lo ideal, ¿sí? Porque tenemos a nuestros compañeros que nos alientan a seguir,
que nos motivan, nuestro entrenador, nosotros, o sea, nos motivamos entre todos, porque detrás de un logro deportivo, amateur obviamente, no nos olvidemos que somos todos amateur, siempre hay un equipo atrás que nos apoya, más allá de la familia y todo eso, desde luego, ¿no? Y conclusión final, otra vez, escuchar a tu propio cuerpo, el feedback necesario. Bueno, muchas gracias al equipo de Potencia. Acá están una de las últimas fotos con todo el grupo y nuestro entrenador Juan Pablo Pérez. Muchas gracias.